Muy buenos días para todos. Un saludo especial al eurodiputado Nicolás González. Agradecemos enormemente, eurodiputado, su disposición y compromiso con Iberoamérica, con Colombia y con Sudamérica, asistiendo hoy a este congreso. El eurodiputado, tuvimos la fortuna de conocerlo ya hace algún tiempo y hemos compartido también en Bruselas, en el marco de las sesiones del Parlamento, algunos grandes desafíos en su momento, hablando de los aspectos globales, pero hoy lo tenemos acá y queremos un poco comprender, aprender de las lecciones de Europa y conocer cuál es la visión del Parlamento Europeo respecto al nuevo orden energético mundial. Muchísimas gracias por estar acá y bienvenido. Muchas gracias, Luz Estela, y a todo el equipo de Naturgas por darme esta oportunidad de estar aquí y sobre todo de visitar este país fabuloso y encantador que me encanta estar en Colombia y también aprender todo lo que he aprendido estos días asistiendo a las diferentes conferencias. Para mí es casi más interesante todo lo que he vivido, todo lo que he escuchado, que evidentemente lo que yo pueda aportar ahora. Bueno, entonces entremos en materia, si le parece. Ya han pasado casi 3 años de la invasión de Rusia a Ucrania, un punto yo creo que de inflexión en materia energética para Europa. La región respondió de manera inmediata a esas nuevas necesidades y a ese nuevo contexto. Se invirtieron recursos para también no solo garantizar seguridad energética desde el aseguramiento del gas natural que se requería, sino también para seguir y avanzar rápidamente en los temas de otras fuentes de energía como lo son los gases renovables y otro tipo de gases. Pero queremos saber en este momento si las medidas en materia de inversión de los programas planteados dieron finalmente el resultado que ustedes buscaban originalmente. ¿Qué podemos aprender y qué recomendaciones puede darnos para no repetir la historia en Colombia y en Sudamérica? Bueno, sabes que siempre opino que no todo lo que pasa en un sitio es absolutamente reproducible en el otro, pero yo sí que quería decir y hablarlo claramente que Europa sufrió un shock en el año 2021 y le voy a poner datos, es decir, en el año 2022 fundamentalmente, por la brutal invasión de Rusia sobre Ucrania. Yo siempre defenderé estar con Ucrania, ¿no? Esto es importante decirlo desde el lado europeo, que en Latinoamérica sean conscientes de que Europa sigue firme en el apoyo a Ucrania, a la población de Ucrania que está siendo brutalmente invadida. Pero vamos a ponerle datos. En el año 2021, el 45% del gas que llegaba a la Unión Europea venía importado desde Rusia, 45%. Una alta dependencia porque también tenemos socios en el Magreb que nos surten de gas, ¿no? de manera tradicional. El 92% del gas importado venía por gasoducto y tan solo un 8% venía por gas natural licuado. ¿Cuál ha sido el cambio? Que en 2024 y ahora en 2025, con los gasoductos de Rusia totalmente cortados, se ha invertido completamente y prácticamente más de la mitad del gas que lleva Europa viene por gas natural licuado. Es decir, que lo que antes era una dependencia casi absoluta por oleoducto y muy grande de Rusia, ahora mismo se ha transformado y se han buscado diferentes agentes. Esto ha sido con un coste elevadísimo, un coste económico muy elevado. Recordemos cómo se batieron récords de precios de gas y electricidad en Europa. En el año 2021, en agosto de 2021, el precio del gas en el mercado europeo, en el TTF, estaba aproximadamente en 33 euros megavatio hora y el 22 de agosto, poco más de un año después, llegó a 330. Prácticamente se multiplicó por 10. Sabiendo que además los precios de gas se utilizan en la orden de mérito de formación de los precios de electricidad, dan finalmente lo que es el precio del mercado eléctrico mayorista, pues vimos
unos precios estratosféricos. Y eso provocó un gran parón y, sobre todo, una disrupción. Al mismo tiempo, una guerra a las puertas de Europa, pero también un grave problema energético que sufrían los ciudadanos pagando sus facturas, muchas veces con grandes dificultades. Por lo tanto, Europa lo que tuvo que hacer en primer lugar es un programa que se llamó Repower EU, que hizo que descendiera 15% el consumo de gas, reduciendo la demanda, a veces destruyendo demanda también en la industria, y también dando lugar a una norma europea que obliga a los Estados miembros, a los 27 países de la Unión Europea, a tener al menos una reserva del gas del 90% de los depósitos llenos en el mes de noviembre para luego enfrentarse a la gran demanda que llega en el invierno. Por tanto, el shock ha sido brutal y lo que ha hecho la Unión Europea es buscar nuevos partenariados en el mundo, acelerar la transición energética. Para nosotros la seguridad energética significa avanzar en esta transición porque las renovables las tenemos, pero no tenemos fósiles, que aquí sí los tienen. Y entonces, para nosotros este momento ha sido definitivo para empujar a las renovables, pero sabiendo que tenemos graves debilidades. Ahora mismo lo que está planteando la Unión Europea, lo que estamos planteando las instituciones europeas, es reducir por completo nuestra dependencia de gas de Rusia de aquí a 2030, y eso normalmente está teniendo algunos ganadores, porque cuando uno deja a su principal surtidor, tiene que buscar otros para cubrir ese hueco, y fundamentalmente el gas natural licuado que ha reemplazado a Rusia ha sido de Estados Unidos. ¿Y hoy la dependencia es de cuánto del gas ruso? ¿Está en cero o hay No, algo? no está en cero, está aproximadamente en un 15%. Sigue aún estando alta, pero queremos reducirla porque era tan grande. Y piensa, Luz Estela, que había algunos países, vamos a hablar del más grande de Europa, que es Alemania, que no tenía ninguna planta de gas natural licuado, ni una. De tal manera que cuando empezamos a comprar gas natural licuado tienen que construir a gran velocidad plantas flotantes. En ese espacio, en ese tiempo, España, que en el fondo funciona como una isla energética en el mercado eléctrico europeo, porque no tenemos suficientes interconexiones, porque bueno, nuestros vecinos franceses tienen miedo que las renovables españolas les derrumben el precio de sus nucleares y hacerlas poco rentables. España tiene un tercio de las capacidades de LNG de toda la Unión Europea. Entonces hemos actuado también como receptores, pero sigue habiendo contratos con Rusia, porque esos contratos están hechos entre empresas, no entre Estados miembros. Y claro, cuando uno tiene un contrato a 10, 15 años, romperlo también tiene unos costes para esas compañías. Pero eso es la voluntad y la verdad es que la disrupción es grande. Pero también debo decir que en este caso las renovables y el despegue de un mercado de gases renovables nos está ayudando. Las renovables han ahorrado a Europa en estos 3 últimos años, el despliegue inicial que hemos hecho, 60.000 millones de euros, que son más de 60.000 millones de dólares, ¿no? Y es importante. Por eso digo que las lecciones aprendidas son que la seguridad también tiene que ver con la autonomía estratégica. Y tener un recurso es un recurso que debemos explotar, sobre todo para garantizar esa suficiencia energética. España, por ejemplo, tiene renovables y nosotros tenemos que apostar por las renovables, no tenemos gas. Pero un país como Colombia, donde es cierto, tenemos una gran amenaza que es el cambio climático, estamos totalmente comprometidos con la reducción de emisiones y con alcanzar la neutralidad climática en el año 2050, pero para conseguirlo vamos a necesitar el respaldo del gas. Pero un colombiano o un latinoamericano medio emite un quinto de lo que emite un europeo. Es decir, nadie puede acusar a América Latina de haber causado el cambio climático. Nuestro, digamos, presupuesto de carbono, el carbono que hemos emitido europeos, norteamericanos y ahora asiáticos, es mucho mayor que el que han emitido en esta región. Por lo tanto, debemos ser tolerantes en que Colombia y los países latinoamericanos quieran que su ciudadanía progrese por la vía de una suficiencia energética, por la vía de poder calentar sus casas o crear nuevas industrias gracias a esta suficiencia energética y gracias a esa asequibilidad que le puede dar, además una energía
que es más limpia que las tradicionales de quema de biomasa. Y yo creo que eso es en lo que se debe profundizar. Y yo creo que desde Europa vamos a ser también comprensivos en nuestros compromisos climáticos. Lo que sí nos molesta es lo que está haciendo Estados Unidos, ¿no? Un país rico, que sí tiene recursos de hidrocarburos, de fósiles, pero también tiene grandes recursos naturales para reducir sus emisiones y cumplir los compromisos que hay con el planeta. Porque todos vamos a sufrir, algunas regiones más que otras. En Europa ya estamos sintiendo los efectos del cambio climático, pero no podemos culpabilizar a otros de los problemas que hemos creado los más desarrollados. Bueno, pero usted ya ha agregado varios elementos sobre los que yo quiero profundizar un poco. Y no quiero pasar a ver un poco el futuro de Europa y empezar a hablar de Latinoamérica sin conocer algo puntual. En materia de competitividad, ¿Europa perdió competitividad por la crisis energética? Desde luego, sí se ha perdido. Por una cuestión es que fabricar cualquier industria le salía más caro, tanto fuera dependiente del gas como fuera dependiente de la electricidad. La electrificación es la salida de Europa, es decir, nosotros vamos a tener que electrificarnos a través de fuentes renovables, pero vamos a seguir dependiendo de ese gas. Para nosotros la competitividad probablemente está en esa electrificación y no esta reducción de producción y de uso de combustibles fósiles. Pero desde luego la hemos perdido fundamentalmente por nuestras dependencias y por dar demasiada prioridad a un mismo suministrador. Esto lo ha pagado fundamentalmente la industria alemana. Y si vemos el crecimiento europeo de los últimos años, pospandémico, después de la pandemia, veremos que hay casi un gran parón en las grandes economías. Y solo aquellas economías que tenemos más suficiencia energética, que hemos apostado más por la descarbonización y las renovables, como son las del norte de Europa o las del sur de Europa, como España y Portugal, son las que están creciendo en la Unión Europea. España es hoy en día el país que más está creciendo en el año 2023, en el 2024 y lo seremos en el 2025. Y yo creo que en buena parte este crecimiento se explica por esa perseverancia en nuestros objetivos de esa transición ecológica. Pero esto no excluye al gas. Quiero decir que nosotros lo vamos a tener que seguir necesitando, porque a medida que introducimos renovables en un sistema eléctrico y en un sistema energético, esas renovables son variables y son complejas a veces de gestionar, y entonces ese respaldo del gas lo vamos a necesitar durante algún tiempo. Hablemos del futuro energético de Europa. Entonces, se redujo la dependencia del gas ruso digamos, significativamente, y se trajo el GNL ahora de Estados Unidos. Entonces, casi que sustituyeron una dependencia de Rusia a una dependencia de Estados Unidos. Y ahí sí me gustaría entonces empezar a conocer la perspectiva suya en relación con las nuevas decisiones que tiene la administración Trump. ¿Cómo está viendo Europa esta nueva era Trump respecto al tema de energía? Es el gran tema europeo, también allí mundial, ¿no? Todos, pero allí acentuado por la realidad de los problemas que hay en Ucrania, ¿no? Es decir, nosotros en esta cuestión de los aranceles, de las tarifas de Trump, siempre tenemos también, no nos olvidamos de que está el problema de Ucrania y de Rusia y en el trasfondo un gran mercado europeo del gas, porque claro, en Rusia está perdiendo ingresos al no poder vender su gas a Europa, al mismo tiempo Estados Unidos está ganando, pero en un Estados Unidos que consideramos nuestro amigo natural, nuestra alianza atlántica histórica de los últimos 80 años, que nos ha hecho progresar a ambos lados del Atlántico y que ha convertido pues, en socios estables y en garantes de la paz, tanto en Europa como en las dos regiones, ¿no? Y esto ahora nos está provocando graves problemas. Y además, al mismo tiempo, surgen las desconfianzas de que si cuando acabe la guerra, ¿qué va a pasar con ese gas ruso? Porque el problema del GNL americano es que siempre va a ser más caro que por gasoducto. Desde luego, nosotros estamos comprometidos con reducir por completo, digo desde el punto de vista español y prácticamente de casi todas las fuerzas europeas, de acabar con esa dependencia rusa.
Pero echarnos en brazos ahora de Estados Unidos también, de la administración Trump, es preocupante, sobre todo cuando está amenazando continuamente pues, con aranceles, ¿no? Y ahora, en este parón arancelario de estos días, pues supongo que valdrá para esta reflexión. Pero parece claro que el camino de Europa debe seguir siendo profundizar en esa transición, porque ayer, cuando veía el outlook de Exxon, prácticamente Europa era la única región que disminuía sus consumos de gas. Precisamente es por ese avance de la transición. Pero va a seguir habiendo una gran competencia en los mercados de gas. Por eso digo que cuando un país que tiene gas tiene que salir a un mercado, pero hay otros países que están dispuestos a pagar más porque tienen mayor poder adquisitivo, se enfrenta también a riesgos de competitividad y de accesibilidad y seguridad energética. Y hablando de infraestructura de GNL, que algo nos mencionó de lo que pasó en Alemania, que en el momento de la crisis no tenía una sola planta, y en el caso español, que hay una capacidad de regasificación, ¿cuál es el papel que está jugando España frente a esa infraestructura existente? ¿Cuál es la larga vida o la vida útil que va a tener esa infraestructura? Y un poco esta pregunta, eurodiputado, porque usted ha visto la conversación en la que estamos en estos días, y es que Colombia va a requerir nuevas plantas. Entonces, aprovechando la experiencia que ustedes ya tienen, desde el momento cero a lo que hoy les ha permitido garantizar algo de esa seguridad, bueno, ¿cómo nos ve en ese camino que tenemos que recorrer? Pues la desgracia europea ha sido también nuestra forma de rentabilizarlo, tristemente. Es decir, España hizo unas grandes inversiones para mantener esa autonomía, para conseguir que tuviéramos suficiente energía en momentos en que somos esa isla energética, esa isla eléctrica energética, y de sorpresa nos hemos convertido pues un poco en los intermediadores del gas en Europa, porque una vez cortados los gasoductos del este, quedan los gasoductos del sur que llegan a Italia, los que llegan también de la zona de Turquía, pero quedan sobre todo buena parte de nuestras plantas de gas natural licuado que están funcionando en gran medida como importadoras exportadoras. Por lo tanto, España, no me gusta decirlo así, se ha convertido de alguna manera en un trader, en un gran trader de gas, no, como un símil, ¿no? Procuramos no hacer negocio con eso, pero sí ha sido una solución energética para el resto de Europa. A cambio hemos convencido desde España a la Comisión Europea que cuando hubo problemas en el mercado eléctrico, precisamente por ser una isla, pudiéramos establecer un tope al gas. Es decir, que llegaba un momento, lo que se dio en llamar la excepción ibérica, donde se intervenía el mercado y no podía subir el precio de la tarifa eléctrica desde un determinado nivel. Y eso ha garantizado que durante un año y medio, españoles y portugueses hayamos tenido unos precios, por ejemplo, de la electricidad más estables. Pero ha sido gracias a esa capacidad de regasificación que hemos tenido y, bueno, y la circunstancia que a veces nos cuesta invertir mucho en infraestructuras. ¿Cuántas plantas tiene de regasificación España? ¿Cuántas? Plantas. Funcionantes 6. Hay una 6 que va y viene. funcionando. Sí. 6 plantas funcionando. Entonces, un país Grandes, que no tiene... algunas muy grandes. La de Barcelona particularmente grande, por ejemplo. Entonces, un país y una región que no tiene recursos naturales le apuesta a la confiabilidad para mantener seguridad energética a través de la planta y pues las están aprovechando, como usted dice, entre importación y exportación al resto de la región, por también me imagino la posición geográfica que tiene el país. Sí, la posición también geográfica influye mucho y el hecho de tener una costa importante con diferentes regiones, ¿no? Tenemos el Atlántico Sur, el Atlántico más hacia el norte, el Mediterráneo Sur, Mediterráneo Oriental, y eso da muchas salidas. Pero lo cierto es que ahora esa necesidad que teníamos de algún modo se convirtió en una virtud. Porque tampoco somos grandes consumidores de gas, es decir, no consumimos gas más que otros lugares de Europa, pero ha ayudado a nuestra suficiencia energética. Y como digo, por ejemplo, hoy en día en el mercado eléctrico, en el mix eléctrico, el sol o el viento produce mucho más energía eléctrica que el gas en nuestro mix eléctrico. Es decir, nuestro mix eléctrico, si ahora alguien mirara el mix eléctrico español en estos momentos, vería que hay aproximadamente un 60-70% de renovables hoy y un 20% de nuclear. Carbón, estamos cerrando la última planta
y nos queda pues un poquito de respaldo de gas, ¿no? Bien, ese gas lo vamos a seguir necesitando como un mecanismo de capacidad, porque nuestras plantas, por ejemplo, productoras de energía eléctrica con gas, las de ciclo combinado, no las vamos a necesitar todo el tiempo, las vamos a necesitar en momentos puntuales, pero eso hay que pagarlo también, porque Claro, al tiene un propietario de la planta hay que darle unas garantías, ¿no? Esos son los mecanismos de capacidad que aprueba la Comisión Europea, que tienen que hacerse también bajo unas garantías de que vamos a reducir esa dependencia y esas emisiones. Eurodiputado, hace unos meses atrás o un año atrás, cuando conversaba con usted sobre el tema del gas natural, que siempre ha tenido muy claro cuál es el papel que juegan otras regiones como la latinoamericana, Europa no tenía en ese momento la misma percepción y hoy que lo escucho, que utiliza el gas natural como respaldo, que le ven un futuro energético también mientras que ustedes aceleran la transición, pareciera que la crisis les hizo ser un poco más pragmáticos, realistas, o ¿cómo lo llamamos? Aquí nosotros en nuestros papeles del Parlamento Europeo siempre venía gas as a transitional role, es decir, el gas como un rol de transición. Ahora en nuestros papeles ponen gas as a phase out, es decir, nuestra idea es rematarlo cuanto antes, pero no todas las moléculas, es decir, no todo se puede electrificar. Lo que creemos es que hay un espacio para nuevos gases que no son fósiles, que son gases verdes, producidos con electricidad también, como son el hidrógeno renovable o también el biogás, que está teniendo pues, un crecimiento exponencial en algunos países de Europa. Por lo tanto, yo también creo que eso es una lección que sí que podemos compartir, el conocimiento. Yo creo que, por ejemplo, Colombia tiene un potencial altísimo en gases renovables y descarbonizados. En el biogás, porque ustedes tienen una gran agricultura y ganadería, además en un potencial renovable increíble para producir hidrógeno e hidrógeno verde. Y yo creo que ya los ojos de Europa se están fijando mucho en la capacidad de producir, por ejemplo, hidrógeno renovable en Colombia, pero en toda América Latina. Singularmente, primero en Chile, ¿no? que ya tiene... Pero voy a dar un dato. Nuestras reglas de hidrógeno verde, las reglas europeas para considerar hidrógeno verde, dicen que cuando un país en su mix eléctrico tiene más de un 70% de renovables, ya se considera que el hidrógeno producido con esa electricidad es renovable. Ustedes ya cumplen eso. En la matriz eléctrica. Con su matriz eléctrica, ya lo cumplen. Por lo tanto, con el potencial renovable que aún les queda, tienen un altísimo potencial de producir hidrógeno verde. Mi recomendación primera sería guárdenselo para ustedes. Antes de sacarlo. Antes de sacarlo. ¿Por qué? Porque eso ayuda a descarbonizar industrias y a hacerlas más competitivas y a crear nuevas industrias, por ejemplo, la industria de los fertilizantes o la propia descarbonización del sector del oil and gas, es decir, las refinerías, por ejemplo, ¿no? Pero van a venir actores europeos, desde luego estoy seguro que van a venir a comprar hidrógeno verde a América Latina, Colombia, Brasil, Argentina, Chile. Ya hay partenariados, sé que Alemania, que está buscando pues, este gas por todo el mundo, está buscando en un horizonte de 10, 15, 20 años. No es para mañana, pero las renovables que se construyan hoy van a ser las que den el poder de fabricar ese hidrógeno verde en el futuro. Por tanto, yo creo además que algo que está pasando en Europa ahora, con esta sorpresa que nos estamos llevando con Estados Unidos, nos lleva a reflexionar de que nosotros estamos convencidos de esta transición como una solución de competitividad, pero que no podemos fiarnos tanto de nuestro gran amigo americano. Y América Latina vuelve a estar en el foco de Europa desde hace 2 o 3 años. Ahora queremos cerrar el acuerdo con Mercosur. Estamos decididos, salvo algunas reticencias de algunos países, pero yo creo que no debemos ir solo a Mercosur. Acabamos de firmar con México, renovar el acuerdo, y creo que debemos pensar en que toda esta región podemos establecer partenariados de confianza con democracias sólidas, con un país como Colombia, que es reconocida como una democracia con sus alternancias, porque esto es importante mencionar, ¿no? Es decir, ahora ustedes tienen un gobierno diferente, un poco diferente a los que hubo anteriormente, pero eso también muestra la riqueza de que
y confiabilidad. Es decir, esto a ojos europeos quizás no es extrapolable a otros bloques. Para nosotros, que haya países que sean democráticos, que tengan alternancia democrática, que oscilen de un lado para otro, pero que hagan con normalidad, significa también para nosotros confiabilidad y nos da confianza a la hora de invertir. Y hablando de transición energética, también un poco siguiendo la línea del mensaje del ministro Palma, y usted ya ha mencionado como la disponibilidad de nuevos gases renovables, pero desde la Unión Europea, en el balance de cómo va la transición, ¿cómo ven ustedes a los países latinoamericanos? Primero, como una oportunidad, luego con admiración desde algunos puntos por la consolidación de algunas democracias. Por ejemplo, ahora se está hablando mucho de México, ¿no?, de la respuesta que ha tenido México a la crisis de aranceles con Trump. Y Colombia, yo la veo, ya hablando con compañeros míos que conocen más el país que yo, lo ven con un gran potencial. Un país joven, con grandes posibilidades. Yo digo siempre es que hay unas potencialidades energéticas en este país que tiene muy pocos, porque cuando uno tiene que exportar el gas o el petróleo, eso puede generar demasiados conflictos a veces o inestabilidades. Pero teniendo el recurso fundamentalmente para aprovecharlo y para la economía del país, yo creo que es ahí una de las grandes fortalezas que Colombia creo que debe explotar. Es decir, los recursos de gas para Colombia deben ser primordiales, asegurar esa autonomía estratégica en su autonomía energética. Creo que es una de las claves y eso lo estamos viendo cómo eso puede dar también, abrir las puertas a nuevos acuerdos. Y en materia de trabajar conjuntamente América Latina y la Unión Europea en transición energética, ¿alguna idea, alguna propuesta, alguna iniciativa para responder a ese mensaje y tarea que nos puso el ministro? En esta parte de transición ecológica, nosotros somos deudores de América Latina. Somos deudores porque ustedes tienen buena parte de los pulmones del planeta. Y Europa debe invertir para conservar esos pulmones del planeta. Y hay varias maneras de invertir, pues, a través de proyectos y de colaboraciones y de cooperación, pero otras también dando garantías de suficiencia energética a la región, apoyando también que cada país pueda explotar al máximo sus recursos dentro de unos límites de respeto al planeta, ¿no? Por ejemplo, yo entiendo ahora mismo que mantener los bosques, por ejemplo, reducir el uso de la biomasa de manera dañina, no el uso de la biomasa sostenible, que se puede hacer de manera sostenible, es una parte importante. Ahora, cuando estamos discutiendo, por ejemplo, Mercosur, el acuerdo de Mercosur, una de las grandes reticencias de algunos países europeos es que entren productos agrícolas que vayan a minar los productos agrícolas europeos porque están hechos en otras condiciones. Evidentemente no podemos comparar exactamente los estándares, pero sí que estamos buscando que, por ejemplo, por la parte de la sostenibilidad, la producción de biocombustibles sea, digamos, reproducible en unos niveles de sostenibilidad. Eso creo que va a ser muy importante en el futuro para hacer Mercosur, para crear este gran acuerdo de Mercosur. Pero sin duda, visto eso, nosotros vemos que hay una gran oportunidad de establecer esos partenariados, como he dicho, de profundizar. Y luego, como español, para nosotros es fundamental. Nosotros siempre defenderemos una relación preferencial, estable, profundizada con América Latina, más en estos momentos, ¿no? Le estamos diciendo al resto de europeos, hay que mirar más hacia allí, porque aparte, nosotros creemos en la democracia. En América Latina las democracias se están haciendo, algunas de ellas cada vez más consistentes, hay problemas, lo sabemos. Nos da mucha confianza pues, tener, por lo menos a mi partido, tener a Lula en Brasil, y creemos que desde esa confianza podemos hacer grandes acuerdos y trabajar de una manera para que todos nos podamos beneficiar. Porque yo creo que, por ejemplo, esta región puede tener también industrias
cada vez mayores, limpias de productos que está importando, si es capaz de avanzar en su autonomía estratégica. Bueno, muchísimas gracias, eurodiputado. Creo que nos ha dado no solo la visión de Europa, los nuevos cambios que hay a nivel global en materia energética, sino también algunas recomendaciones y tips para aprender. ¿Algo para cerrar que quiera agregar? Una cuestión importante. Toda transición debe ser justa. Y los que creemos que debe haber una justicia climática en el mundo, sabemos que no se puede hacer sin justicia social. Por lo tanto, en esta transición no podemos dejar a nadie atrás. Y las personas que no tienen acceso a una energía confiable, a un buen suministro, deben poder calentar sus casas, deben poder cocinar con algo que les permita mejorar su salud, no incluso empeorarla. Por eso quiero decir claramente que esa transición justa en la que de verdad creemos, en ese alcance de la neutralidad climática, lo primero es garantizar una justicia social y reducir las desigualdades. Y hay que llevar la energía confiable, a todas las personas que la necesiten. Muchísimas gracias, eurodiputado, por ese mensaje final. Mil gracias a todos por escucharnos.